poder ya planificar el examen. Entonces, vayan estudiando porque no quiero sorpresas. Recuerden que tienen que sacar en los 2 exámenes de promedio 6. Si tienen 10 en reporte, si tienen 10 en el seminario, o sea, 5 puntos, pero el promedio del examen sale en 4, se van a tener que ir a extraordinario. Yo se los digo porque pues me gusta ser transparente y las cartas sobre la mesa, así como cuando vamos a un partido de fútbol o de béisbol o lo que les guste, lo primero que se hace es establecer las reglas del juego. A finales del juego, a mediados del juego, no vamos contra el árbitro y no, que así no era, que no, que quién sabe qué. No. Entonces, repito, nuestro método de evaluación, 30% laboratorio, que realmente es muy espléndido, con un reporte, una presentación, 20% el seminario, ¿sí? 50% los 2 exámenes, siempre son 3, estoy omitiendo 1 por las condiciones virtuales, etc., porque no podemos estar presencialmente dándoles asesoría. Yo reconozco las limitaciones de muchos, en ese sentido no he sido tan rígida para pues que se salen, que entran, como les dije, pues no voy a considerar la asistencia, pero sí he estado al pendiente de eso, y eso sí fui muy clara, 2 exámenes, y tienen que aprobar con 6.6 el promedio de esos 2 exámenes. Aquellos compañeros que reprueben a 6, a 5 y lo demás, se van a tener que ir a extra, aunque tengan 10 en seminario y en teoría. ¿Por qué, jóvenes? Me he cansado de comentarles que estos conceptos, aunque les parecen aburridos, son básicos para entender el funcionamiento de los vegetales, que tiene una relación horizontal con unas materias que ahorita están llevando, pero también vertical. Ya vimos que van a llevar fisiología vegetal con el doctor Nieto y que se requieren estos elementos para entender toda la fisiología de los vegetales, para comprender cómo funcionan estos organismos. Entonces, ya no van a volver a llevar bioquímica, así como ya no van a llevar otra vez en su vida química, aunque hagan posgrado. Lo que aprendieron en prepa bien, lo que no, pues ya quedó atrás. Y entonces, pues si quieren hacer un posgrado, si quieren ser brillantes en otros aspectos de su carrera, pues van a tenerlo que estudiar por sí mismos si lo requieren en algún momento de su historia. ¿Por qué les digo esto? Bueno, ya les he platicado 45 años en la universidad. Díganme que no he conocido de esta universidad y de docencia. Desde luego entré como pasante de química. Me acuerdo que yo pues soy muy delgada, muy bajita, y los alumnos casi eran más altos que yo. Y la primera impresión que en los 45 años nunca se me ha olvidado, daba la clase en el Gallinero. ¿Saben dónde es el Gallinero ahora? ¿Dónde es el Consejo Universitario? Era un gallinero. Ahí daba clases después del movimiento del 76. Horrible, pero ahí me mandaron y eran 50. Todavía no era universidad, era Escuela Nacional de Agricultura. Yo entré después de que expulsaron, para no decir corridos, ¿verdad?, a 100 profesores de la universidad, principalmente de prepa. El dirigente era, ¿cómo se llama este señor que ahora es el dirigente de los Antorchos? ¿Alguien me quiere refrescar la memoria? Bueno, él. Entonces, se fueron, quedó en la universidad devastada. Aquiles Córdoba, muy bien, Adonis, Aquiles Córdoba. No tuve el gusto de conocerlo porque hay que admirar la parte de liderazgo de esta persona, todo el mundo tiene algo bueno, pero estaba la universidad deshecha, sobre todo prepa. Y bueno, ahorita tenemos tiempo, por eso estoy con este rollo, y también es importante interactuar de otra manera con los estudiantes. A mí en la preparatoria en Puebla, porque yo soy de Puebla, mis compañeros, 2 compañeros, que uno ya falleció, en paz descanse, su papá había sido, creo que, director académico de la universidad, y ellos me hablaban precioso de Chapingo, precioso. Entonces yo me lo imaginaba
así como los edificios de economía, todos de ladrillos rojos y con unos jardines bellísimos y árboles frutales y conejitos por el pasto, así todo muy, muy ideal. Pero cuando llego yo en septiembre a hacer mi examen de oposición y veo todo pintorrajeado, abandonado, fue una decepción. Desde luego, uno de los directores de ese momento fue un hombre muy reconocido en el Colegio de Posgraduados en Chapingo, un orgullo, fue el maestro Hernández X, que bueno, tuvo mucho impacto, trascendió, no nada más aquí, sino en Estados Unidos. Y él era el director de prepa y luego siguieron otros directores, que uno de ellos ya murió en esta pandemia, en paz descanse. Y empezamos todos a contribuir con programas de estudios nuevos, a actualizarlos en prepa. Entramos 10 en el área de química, muchos se salieron, algunos todavía quedamos de esa época. Luego se dio la transición a UACH, Universidad Autónoma Chapingo, y luego me tocó la salida del colegio de posgraduados, entonces quedó la universidad sin investigación, sin infraestructura. Estuvieron estrenando sus instalaciones y entonces, ¿qué hizo la universidad? Pues empezar a formar a personal. Así es como me apoyaron para hacer mi maestría en la UNAM. Así es como me apoyaron después ya con mi sueldo, un apoyo académico para hacer mi doctorado en el Colegio de Posgraduados. Entonces después se fue adquiriendo infraestructura, fueron surgiendo los primeros programas de posgrado, los primeros proyectos de investigación. Ahora pues se cuentan con todos, parece ser que son 23 programas de posgrado, todos están reconocidos por CONACYT como de excelencia. Estamos aspirando a que el programa de doctorado en ciencias en horticultura pase a nivel de consolidado a internacional. Ojalá lo podamos lograr. Y bueno, va a ser el primer programa de la universidad que esté a nivel internacional. Les comento que el instituto tiene 4 programas de posgrado, 2 de maestría, que son maestría en ciencias en horticultura y en biotecnología agrícola, que es la más nueva, y ahí también participé. Ahí doy también una materia, doy bioquímica vegetal, pero ya a otro nivel, un poquito más profundo. Y 2 de doctorado, el doctorado en ciencias en horticultura y el último también reciente, el de agricultura multifuncional, donde tienen varios estudiantes del extranjero. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando yo regresé de mi doctorado en el 97, el doctor Nieto me invitó a dar servicio en fitotecnia, en bioquímica vegetal. Era una carrera de las primeras de la universidad. En el posgrado ahorita había más alumnos, como 100 y tantos. Es el posgrado más grande, tanto en estudiantes, tanto en programas, tanto en profesores que estamos en el SNI. Es el programa que más recursos tiene, es el programa que más investigación hace, es el programa que más productividad tiene de toda la universidad. Entonces, es un privilegio, jóvenes, estar en fitotecnia. A raíz de la invitación del doctor Raúl Nieto, estuve dando clases al mismo tiempo en prepa y en fitotecnia. Realmente yo no sé cómo podía. Cuando uno es joven puede todo, jóvenes, y eso ténganlo presente. Todo se nos hace pequeño para crecer profesionalmente y dar a tantos estudiantes que me ha tocado conocer. Ya unos han sido rectores, otros son jefes de departamento, el subdirector de investigación general fue mi alumno. Bueno, ¿qué les puedo decir en tantos años, sí? Y es un privilegio, un honor haber sido maestra de ellos. Entonces, la universidad pues ha crecido mucho. Después de intentar 15 años cambiarme a fitotecnia, porque ya no podía yo con la carga de prepa y de fitotecnias, se abrió la carrera de biotecnología. Tuve mi primer estudiante de doctorado con la primera generación del doctorado en ciencias en horticultura. Como les platicaba yo, a partir de los 8 años de iniciado el Congreso Nacional de Ciencias Agronómicas, me invitaron y he participado hasta la fecha.
He sido presidenta de ese congreso, vicepresidenta, gracias a Dios. Seguimos trabajando ahí. Muy contenta con, ahora que terminó el congreso la semana pasada, les comenté que ya publicamos una revista científica, salió el primer número, lo quisimos anunciar en este evento, en este congreso. Gracias a que enviamos varios artículos y bueno, Dios me ayuda. Mi primer artículo fue un número 1, volumen 1, página 1. Entonces me siento muy halagada por ellos, ¿sí? Por ese reconocimiento. Y bueno, ahorita a donde quiero llegar es a lo siguiente. Hay que dar todo por la universidad. A mí no me formó esa universidad, pero yo me considero chapinguera, más que muchísimos egresados y muchísimos profesores. Chapinguera por adopción, chapinguera por convicción. He conocido varias instituciones gracias a mi profesión, a mi preparación, y como chapingo no hay dos. Entonces, aprovechenla, estudien, échenle ganas, porque pues ya vimos cómo está el mundo, cómo están las condiciones. Se rumora por ahí, por algunos investigadores, que pueden venir otras pandemias, no sabemos. Vemos los daños ecológicos de nuestro planeta, vemos los climas tan diversos, tan contrastantes. Hemos visto cómo le ha pegado a nuestro país los huracanes, las inundaciones, la pobreza a través de la pandemia. Entonces, prepárense, aprovechen ahorita que tienen su beca, que tienen todo, tienen juventud, tienen salud. A los que se les han ido algunos de sus amigos, familiares, compañeros, maestros, pues ni modo, terminó su misión en esta tierra, pero ustedes están para continuarla. Entonces, por favor, échenle ganas. ¿Qué más quisiéramos, no? Ayer, pues fue un día para mí caótico. Una de mis exalumnas, yo creo que la mejor que he tenido en todos mis tesistas de posgrado, excelente, me pidió un día antes que la apoyara para concursar por cátedras CONACYT. ¿Qué significa esto? Un compromiso por parte de la universidad y CONACYT para que sea apoyo, profesor, asistente mío para ayudar a los estudiantes, en este caso, pues a ustedes con sus prácticas, con clases, a los de posgrado, a hacer investigación, a ayudar a los tesistas. Entonces, yo pido a Dios que la acepten porque es un elemento valioso y así hay estudiantes. ¿Por qué ese apoyo? Porque ustedes saben que la universidad, la mayoría no la mayoría, pero cerca del 50% somos profesores que no tardamos en jubilarnos. Y la universidad, pues entre comillas, no tiene políticas para sustituirnos. Mi preocupación es qué le va a pasar a la universidad con toda experiencia de los que nos vamos a retirar, de todos los investigadores que mantienen a la universidad en el 7º lugar a nivel nacional como la mejor universidad. ¿Qué va a pasar? Entonces hay que darle entrada a la gente joven que se está preparando y ahí pueden ser uno de ustedes a largo plazo. Entonces, échenle ganas, por favor. Ya vemos que son 46, ya me eché 22 minutos de rollo. Es importante también que el profesor no se concrete exclusivamente al conocimiento. También es necesario que los sensibilicemos, que platiquemos con ustedes de nuestra experiencia, de lo que ustedes quieren, de lo que deben de hacer, de contagiar ese ánimo y ese espíritu responsable para que hagan de su vida lo que ustedes decidan, pero bien hecho. Lo que ustedes aprendan en su vida, no saben cuándo lo van a utilizar, aunque sea lo que sea, aunque sea cocinar, aunque sea, no sé, poner un clavo. No sabemos en qué momento. Se los dice una persona que pues ha vivido ya muchos años y todo es necesario en esta vida. La vida da muchas vueltas y siempre le digo a mi hijo, tengo un hijo ya grande que es escritor, publica libros de historia prehispánica. Hoy precisamente va a estar en la Feria del Libro del Zócalo de México con sus 2 libros, ¿sí? Y eso le digo, no sabemos en qué momento vamos a requerir todo lo que hemos aprendido en nuestra
en nuestra historia de vida. Entonces, lo que hagamos hay que hacerlo con amor, con pasión, para que todo salga bien. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Yo cuando era chica, cuando era joven, cuando era niña, quería ser educadora porque mis primas habían sido educadoras. Y estudié química y quién me iba a decir que toda mi vida me la iba a dedicar a ser docente. Y la verdad, he sido muy feliz pudiendo dar algo en mis alumnos. Entonces, hay que hacerlo así. Lo que más nos gusta, pero dar lo mejor de nosotros. Y ya vamos a dejar el rollo porque se nos va a ir media hora. Vamos entonces a continuar con la clase. Bueno, a iniciar, mejor dicho, con la clase. Y vamos a escuchar otra vez al equipo 1, en donde pues no me dijeron y nada más hay 5 integrantes. Pues es un equipo que un poco va a estar en desbalance. 5, pero como dicen, pues así como está la situación, a lo mejor es más fácil coordinar a 5 que a 6. Entonces, vamos a escuchar a Morales Hernández Yulicén, a Méndez Sánchez Jesús Uriel, a Castilla Rómulo Ana Belén, a Cantú Bruno Adonis y a Ortiz Iridian. ¿Cómo va a ser la dinámica? Ellos nos van a presentar la práctica. En este caso, habíamos dicho que no es una práctica, valga la redundancia, experimental, práctica, porque pues es prácticamente puro rollo, pero vamos a imaginar que estamos en el laboratorio, que algún día en algún trabajo, en alguna empresa, pues vamos a tener que entrar a preparar soluciones hidropónicas, soluciones para agregar o controlar alguna plaga, etcétera, y que hay que tener ciertas condiciones. Se los digo porque tengo un estudiante donde soy asesora de maestría y el pobre ha batallado mucho en el laboratorio. Ha batallado, ya le he explicado por Zoom, ya le he explicado con la pantalla qué hacer, cómo medir, cómo cuantificar, cómo usar la pipeta. Y la verdad tiene muchísimas ganas este estudiante. Ya se enfermó de COVID, pero no avanza. ¿Por qué? Porque trae deficiencias en el manejo del laboratorio, en el manejo de conceptos teóricos. Entonces, me he dado cuenta que hasta estudiantes de doctorado le dan miedo entrar a un laboratorio. Miedo. ¿Sí? Entonces, para que vean que todo hace falta, y aquí reitero el interés de algunas materias que a veces algunos las desdeñan, pues también son importantes. Entonces, es muy importante saber cómo manejar algunas sustancias. Sus compañeros nos van a sorprender con esto, con la práctica 1, y nos van a entregar el reporte como habíamos quedado, con una extensión de 3 cuartillas, con cierto formato también científico, y pues tenemos 1 hora para ello. No sé si el equipo 1 tenga algún comentario, alguna sugerencia. Van a poder compartir pantalla. Profe, sí, antes de empezar, nos surgió una duda acerca del documento escrito, si también lo vamos como que a presentar o solamente va a ser la exposición. Es una pequeña duda, disculpe. No, pues sí, Julie, si me hubieras escrito a Teams, sí lo van a presentar porque aquí se plantea primero el qué se va a hacer y después lo que ya se hizo y cómo se reportó. Entonces, vamos a hacer un análisis de cuáles son esas partes del reporte, que va muy de la mano con lo que es un formato de artículo científico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron sus conclusiones, los resultados, la bibliografía? Veo que algunos compañeros se salen, entran, pensemos bien qué es el sistema. Había 46, hay 45. Ayer que fui a actualizar las listas de calificaciones, hay 50 estudiantes registrados en las listas actualizadas, ¿sí? Entonces ya no somos 48. Inclusive hay que eliminar, creo que 3 que ya no están. Entre ellos aparecía Garrido Borja, García y otros. Bueno, entonces, es suya la pantalla, Yulicen. Los escuchamos. Voy a apagar el micrófono. Sí, profe, y solo otra pequeña confusión, discúlpenos. Al principio había dicho que eran 15 minutos para la exposición, la presentación.
Sí, para la presentación 15, pero para el reporte no pueden hacerlo en tan corto tiempo. Es obvio que no pueden. ¿Sí? Entonces, si Ok, perfecto. no hay problema. Si se extienden, no hay problema. Yo tengo destinado media hora para ello y después unos 20 minutos para preguntas, dudas. ¿Sale? Ok, profe, muchas gracias. Ahorita presentamos. Gracias. Entonces seguimos. Me voy a borrar del mapa y así con voz e imagen. Bueno, buenos días compañeros. El equipo va a presentar medidas de seguridad en el laboratorio y manejo de residuos. Y bueno, para no quitar más tiempo, los integrantes los pueden ver en la pantalla. Las medidas de seguridad que se buscan implementar en el laboratorio nos inducen a conocer más a fondo las prácticas y estrategias que se deben llevar a cabo dentro de él, con lo cual se busca evitar incidentes tanto en el desarrollo de las prácticas como con las sustancias y residuos que se ocupan en ella. También es indispensable conocer el nivel de peligrosidad y consecuencia de cada una de estas sustancias que se manejan en el laboratorio para que de esta forma implementemos estrategias para el uso adecuado de cada una de ellas. Por otro lado, en caso de algún incidente con dicha sustancia, sepamos cómo actuar en consecuencia teniendo en cuenta las características de cada una de ellas. Y el objetivo de esta práctica es discutir el uso y manejo del material, reactivos y equipos de laboratorio más frecuentemente usados. Medidas de seguridad que protejan la integridad física cuando se trabaja en el laboratorio. Como bien sabemos, es necesario e importante que todos los integrantes de un grupo deban conocer las medidas de seguridad específicas para el laboratorio. Cabe mencionar que para toda entrada y trabajo que se realice en dicha área debe ser en equipo. Para esto, se deben respetar algunas normas básicas de seguridad que se exponen a continuación. Número 1. Al ingresar al laboratorio, se debe utilizar una bata con el fin de proteger la ropa y la piel en caso de una sustancia química amenace con derramarse. Número 2. Se utilizan guantes adecuados cuando se manejen materiales corrosivos y tóxicos. Número 3. Se utilizan lentes de protección cuando se manejen productos tóxicos. Número 4. No usar lentes de contactos cuando se trabajen con solventes de alta volatilidad. Número 5. Siempre lavarse las manos y brazos con jabón al momento de salir del laboratorio. Número 6. No fumar ni ingerir alimentos. Número 7. No utilizar materiales rotos de laboratorio o agrietados. Número 8. No se debe hacer experimentos no autorizados. Número 7. Al momento de encender un mechero, asegurarse de que no hayan sustancias o vapores o líquidos inflamables. Número 10, y no menos importante, no utilizar los teléfonos celulares como medida de distracción. Al momento de trabajar en el laboratorio se generan residuos por el trabajo, que son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos.
los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y en el medio ambiente. De acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, son peligrosos aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como también los envases o en los recipientes, y también en suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. Los residuos se pueden dividir en lo que se ve en la pantalla, que es principalmente están los acuosos, que son residuos de los ácidos orgánicos o ácidos inorgánicos. Para tratar estos residuos se diluyen aproximadamente en 1.5 litros de agua. Posteriormente son neutralizados con hidróxido de sodio y nuevamente el residuo es diluido con agua y se elimina por la tarja, dejando correr agua en abundancia. El siguiente son los orgánicos, que en este grupo se incluyen los alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres y éteres. Si el residuo es soluble en agua, entonces se debe diluir aproximadamente en 20 partes de agua y eliminar por el drenaje. Y si no lo son, se deben evaporar en pequeñas dosis en la campana. Las acetonas se incineran en la campana a pequeñas dosis y los aldehídos se oxidan agregando permanganato de potasio o dicromato de potasio. Los siguientes son los halogenados, que son residuos provenientes del diclorometano, cloroformo y ácido tricloroacético. Y otros son las fases estacionarias cromatográficas, que en estos dos casos se requiere de un procedimiento más elaborado que no es posible de realizar en el laboratorio. Y para esto se debe de contactar a una empresa apropiada para su tratamiento. Bueno, mi nombre es Jesús. Yo les voy a hablar un poquito acerca de las medidas preventivas en cuanto a la disposición de los residuos. Como se ha mencionado anteriormente, se manejan cuatro clasificaciones de los residuos, que son acuosos, orgánicos, halogenados o en fases estacionarias. Como ustedes saben, en un laboratorio se van a estar manejando sustancias, y estas sustancias, pues posterior al experimento, van a formar lo que son desechos que comúnmente son conocidos como residuos. Uno de los puntos importantes en cuanto a la medida es conocer la naturaleza de los residuos que se van a manejar, qué sustancias contienen ese residuo. Posterior a ello, identificar las sustancias que pudiesen recuperarse de ese residuo y también identificar los compuestos peligrosos, si son cancerígenos, si son mutágenos, si son explosivos, corrosivos, inflamables, y sobre todo por medio de etiquetas de seguridad, de qué reactivos estamos hablando, ¿no? Uno de los puntos importantes aquí es el manejo de los pictogramas, que más adelante se van a mencionar. Las medidas preventivas en cuanto a esta disposición es sobre todo para prevenir lo que son daños o lesiones a los trabajadores que están manipulando estas sustancias. Posterior a ello, tenemos lo que es la descripción y desarrollo de la práctica, ¿no? Lamentablemente, pues no se hizo una práctica como nosotros esperábamos hacer, pero más o menos vamos a hacer una indicación de qué es lo que se hace para conocer y adentrarse en un laboratorio, lo que es un recorrido de laboratorio para conocer específicamente las áreas de uso común, sobre todo dónde están la ubicación de los reactivos y disolventes, así como los lugares que más frecuentemente se usan, así como también la identificación de carteles donde dan indicaciones, como son las medidas de seguridad, los carteles donde te indican a ti dónde están las rutas de evacuación, los extinguidores, entre otros carteles que nos permiten a nosotros, sobre todo, hacer un buen uso del laboratorio. Recordemos que la revisión de las etiquetas y los disolventes y reactivos es muy importante para identificar con qué sustancias nos estamos enfrentando y, sobre todo, nosotros qué características usar al momento de manipular las sustancias. Como último punto tenemos lo que son las normas mexicanas para la identificación y comunicación de sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Esta norma oficial es la NOM 018, que se entró en vigor en el 2018. Prácticamente
tiene como requisito disponer en los centros de trabajo un sistema bien armonizado, sobre todo la identificación y comunicación de peligros y riesgos de sustancias químicas que sean peligrosas, sobre todo más que nada para prevenir los daños a los trabajadores, al personal que actúan con ellos. Uno de los puntos importantes que queremos mencionar es que en esta norma ya se evita el uso del rombo de seguridad, se cancela. Este rombo de seguridad está enmarcado en 4 categorías, que es daños a la salud, es de inflamabilidad y el color blanco y amarillo. Pero ahora ya no en esta norma ya no se utiliza este rombo de seguridad. Ahora sí se entra en vigor lo que son el uso de pictogramas, que más adelante se van a mencionar, sobre todo para tener una buena identificación de las sustancias peligrosas que podemos encontrar en el laboratorio. Si cambias la diapositiva, por favor. Bueno, para seguir un poco más, para entender esto mejor, vamos que en el uso de pictogramas, que como ya bien se mencionó, si hubiéramos estado en laboratorio, estos pictogramas se pueden encontrar en las sustancias, ¿no?, que nosotros vamos a utilizar. Un ejemplo, lo que vamos a ir viendo un poco más adelante en las prácticas que vayan presentando los demás equipos. Según autores, aquí citando uno de acuerdo a Z-Wen 2005, diversos pictogramas identifican los riesgos para las sustancias químicas, los cuales son conocidas por el grado de reactividad que poseen, inestabilidad, riesgos para la salud y efectos tóxicos. Para tener algo más avanzado de qué trata todo ello. Creo que muchos de nosotros lo hemos podido ver, incluso en algunas cosas que manejamos en nuestros hogares. El primero, que es O comburente, esta la vamos a identificar porque vemos como un arito de fuego y estas pueden provocar o agravar un incendio o una explosión. La segunda, la F, que es fácilmente inflamable, vamos a identificarlo como un fuego, ¿no? Y este punto de ebullición muy bajo, típicamente a 0 grados centígrados y menos 32 grados centígrados. El tercero, que es E, explosivo, puede explotar al contacto con una llama, chispa, electricidad estática, bajo el efecto de calor, choques, fricción, etc. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ello. Asimismo, el próximo, que es C, corrosivo, pueden causar daños irreversibles. Es decir, estos, si se te derraman en la piel, ¿no? Un ejemplo, pues son daños muy graves. Bueno, el siguiente, que es F más, extremadamente inflamable, hay que tener cuidado para no confundirlo con el fácilmente inflamable. ¿Cómo lo vamos a identificar? Si podemos ver, vamos a ver un signo más aparte de la F, y ahí sabremos que aún es más peligroso que el de fácilmente inflamable. Y estas sustancias gaseosas inflamables cuando tienen el contacto con el aire. Y el último, que creo que muchos de nosotros ya lo hemos visto, por ejemplo en el ácido muriático, que vemos a la calaverita con T de tóxico, que en pequeñas cantidades producen efectos adversos para la salud. Siguiente, por favor. Bueno, esta otra diapositiva es parte de que también la vamos a poder observar en la parte de nuestro pequeño artículo, ¿no? Nuestro pequeño documento, en el cual aquí, revisando un poco de las futuras prácticas que se nos van a presentar, quisimos enlistar una lista de 5 reactivos que pues vamos a estar en contacto, ¿no? En conocimiento, en los cuales, muy curioso, el jabón puede ser un reactivo, el cual como indicaciones pues no traen ninguno, ¿no? Porque pues muchos lo utilizamos incluso en nuestros hogares. El hidróxido de sodio puede ser corrosivo para los metales, ya vimos más o menos cuál es el símbolo de corrosivo. Y esta también irrita las vías respiratorias y provoca graves quemaduras.
La próxima, que es el cloruro de sodio, es una causa deshidratación e hipenatremia. El cuarto, que es ácido clorhídrico, esta puede provocar quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves, y también puede irritar las vías respiratorias. Y por último, que es el ácido picrítico, alto riesgo de explosión y tóxico por inhalación. Estos solamente son algunos de lo que vamos a utilizar. Ya como vayan presentando ustedes mismos las prácticas por equipo, van a ir viendo algunos más, y aquí hay unas pequeñas imágenes de los que se pueden ir ubicando. Bueno, una vez analizadas las medidas, las medidas de seguridad que se deben implementar en un laboratorio, los alumnos debemos saber cómo desarrollar nuestras prácticas adecuadamente, lo que incluye uso correcto del material de laboratorio, limpieza del mismo y la manipulación de residuos. El saber interpretar y actuar acorde a los símbolos de peligrosidad de los productos, sabremos qué cuidados debemos tener con cada una de ellas para evitar incidentes que dañen nuestra salud o la de algún compañero. Y como se analizó anteriormente, los materiales y herramientas en el laboratorio deben ocuparse de manera adecuada para que estos instrumentos se mantengan en buenas condiciones para nuestras futuras actividades dentro del laboratorio. Y sería todo, compañeros. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, esta sería la presentación. Ahorita, si tienen dudas, pero por ahora vamos a la siguiente parte, es explicar ya el documento. Ahorita se los presentamos. Yulicen, por favor, deja tantito la referencia. Quiero ver las fuentes en las que se basaron. Por favor. Ok, compañero, por favor. La estamos viendo, gracias. Muy bien, gracias. Pueden ya quitarlas, muy amables, gracias. Bueno, antes de que continúen con el reporte, efectivamente se apegaron al tiempo, los 15 minutos, excelente. ¿Qué nos permite ver con la presentación de sus compañeros? Ellos nos dieron ejemplos del jabón, de sustancias que usamos en casa y que algunas, sin saber, pueden ser peligrosas. Sin embargo, siempre en el laboratorio estamos expuestas al manejo de alguna de ellas, y sobre todo los que manejamos sustancias químicas, no necesariamente químicos, sino también el agrónomo. El agrónomo tiene que manejar algunas veces algunas sales, algunos plaguicidas, tiene que manejar diferentes concentraciones quizás de ácido para cambiar el pH de algún cultivo in vitro, porque cambia a la hora que mezclamos todos los componentes con el agar-agar para hacer la propagación de algunos esplantes, algunos tejidos. Entonces, de alguna u otra manera tenemos que manejar ácidos. La sosa, pues, antiguamente, no sé, todavía se sigue usando en algunas regiones, pues es la que usaban nuestras mamás, compraban sosa en la tlapalería y le ponían con una brochita diluida a la estufa para quitar la grasa. O sea, ahí, fíjense, ellas no sabían química y ya estaban empleando sustancias peligrosas y sabían que no podían manejarlas con la mano porque podría haber quemaduras, ¿no? Igual algunos ácidos como el vinagre. Me acuerdo que mi madre a veces a la taza del baño le echaba ácido muriático. El ácido muriático es el ácido clorhídrico diluido. ¿Qué ácidos son los más fuertes y con los que debemos de tener mucho cuidado? El ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico. ¿Por qué? El ácido clorhídrico, a ver, si alguien proyecta pantalla o quieren que proyecte yo para escribir,
o me voy a manejar pantalla. Voy a presentar la pizarra que está aquí. A ver, espero me la tome. ¿Ya la están viendo? ¿Que está bajando? Sí, profesora. Sí, Ay, qué bueno. Gracias, Alan. Bueno, por ejemplo, el ácido el ácido clorhídrico, si fuéramos estrictos, el ácido clorhídrico se le conoce como cloruro, perdonen mi letra, pero casi me cuesta mucho trabajo hacerla de molde, cloruro de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Es un gas. Ahí está. Pero entonces, ¿cómo nos los venden líquido y luego como ácido muriático diluido en agua? A cierta concentración, este gas lo disuelven en agua. Y entonces es lo que se llama ácido clorhídrico. Si la dilución es mayor, es el ácido muriático. ¿Para qué lo usan en casa nuestras mamás? Para disolver las sales que se forman en la taza del baño. Entonces ahí van y le ponen, ellas no saben química, pero lo hacen y saben que lo tienen que hacer con mucho cuidado porque puede haber quemaduras. ¿Por qué hay que manejar con mucho cuidado los ácidos? Ese es el problema, que no sabemos. ¿Qué estamos viendo? El cloruro de hidrógeno es un gas y así no es tóxico o tan tóxico, podríamos decir. Pero ¿qué hace el agua en los ácidos? Y eso quedó pendiente cuando vimos el pH. El ácido, cuando está en presencia, o creo que sí lo mencionamos, cuando está en presencia de agua, lo que hace el agua es que este enlace, el agua lo rompe. Y entonces, ¿qué me queda? Protones, o sea, hidrógenos positivos, más el ion cloruro, este. Este es el que da la acidez, ¿sí? Y bueno, sabemos que todos los derivados de halógeno son tóxicos. De ahí los famosos organoclorados, que afortunadamente ya están prohibidos. Los prohibieron en Estados Unidos en la época de los 60s, 70s, 80s. Como la empresa no podría dejar de producir, ¿verdad? No podría quebrar. Mucho lo enviaban a México y América Central. Y todavía muchos años se estuvo usando en México. Entonces los organoclorados ya no se deben de usar. ¿Por qué? Porque los compuestos organoclorados tienen cloro y el cloro es sumamente tóxico. El cloro unido a este benceno, bueno, lo voy a poner al revés porque si no, no lo van a ver mis alumnos. Ay, disculpen, ¿eh? El cloro, ahorita les voy a poner la fórmula, ¿por qué es tan persistente? Entonces, el cloro, y eso lo debe de saber un agrónomo, para empezar, no se deben de llamar pesticidas. ¿Por qué? Porque no controlan pestes. Se ha usado y ahora se acepta el término pesticida. ¿Por qué? Porque viene del inglés pesticide. Pero debe de ser correctamente plaguicidas. Ustedes lo entienden por qué. Bueno, el DDT era o todavía sigue siendo, no dudo que todavía estas empresas hagan de las suyas. Ya sabemos las transnacionales qué poder tienen. Fíjense la estructura de este compuesto. Eso es lo que yo veo en bioquímica de agricultura protegida. Tiene dos bencenos, este y este. Estos dos bencenos son muy difíciles de romper por condiciones ambientales.
Entonces, ¿por qué era tan persistente este compuesto? Primero, porque tiene cloros. Fíjense cuántos tiene, 5 cloros. Luego tiene 2, 1 en cada benceno. Entonces es una estructura muy difícil de vencer. Por eso tardaba 10 años en degradarse. ¿Qué es lo que hacía entonces el ambiente o cuando un organismo lo ingería, como los insectos? Lo que pasaba era que formaba esto. DDD y DDD, DDE y DDD. Se transformaba, pero esto permanecía intacto. ¿Qué quiere decir? Pues estos eran tan tóxicos, más o menos tóxicos como el DDT. Eran algunos metabolitos que se formaban adentro de los organismos en la ingesta de DDT. Y así los organoclorados como el aldrin, dieldrin, etcétera, ¿no? Entonces, ya se han dejado de usar. Ahí, la promotora en Estados Unidos fue la escritora Raquel Carlson. Por eso, todavía espero que esté. En agroecología hay una placa en un auditorio que así se le llamó. Ella, siendo escritora, fue la primera que se enfrentó a las cámaras allá en Estados Unidos para hacerles ver que había que prohibir la producción de esta sustancia. ¿Por qué? Porque ya se había visto que hasta en los organismos marinos y algunas focas y osos marinos del Polo Sur ya tenían en la sangre estos plaguicidas. ¿Qué indicaba esto? Su gran distribución en el planeta. ¿Sí? Entonces, como yo les comentaba, yo hice mi tesis de la licenciatura en el CINVESTAP del IPN en México. Y ahí la doctora, que fue pionera en contaminación, tenía equipos donados por la Organización Mundial de la Salud para analizar todos estos componentes. Y no nada más estos. Los policlorobifenilos. Acá voy a escribir. ¿Qué son estos? Su nombre lo indica, policlorobifenilos bencenos. Estos compuestos se formaban durante el proceso de obtención del DDT, pero además se usaban en las cuestiones eléctricas, en los plásticos de los transformadores eléctricos. Entonces, eso cuando llovía, arrastraba estos compuestos que eran cancerígenos. Como les llegué a platicar, a mí me tocó, yo estudié plomo en el cabello de niños mexicanos en mi tesis de licenciatura y me tocó acompañar a compañeras a la región de La Laguna, a Torreón, Coahuila. Primero yo para analizar cómo afectaba a la industria Peñoles, a la población, a los niños por contaminación de plomo. Pero mi otra compañera tuvo que ir a tomar muestras al hospital universitario de leche materna para ver si en ella había compuestos de DDT, compuestos organoclorados. ¿Y qué creen? Sí había. Entonces, con esto nos dábamos cuenta que ya había llegado estos compuestos a través de la cadena trófica a la mayoría de los organismos. Afortunadamente, eso ya se eliminó. Entonces, vean la importancia del conocer sustancias peligrosas. Para acabar, y ahorita se presta el tema, todos los compuestos de cloro son tóxicos, todos. Si se dan cuenta, la naturaleza no produce compuestos de cloro ni de flúor, porque son muy tóxicos. El flúor nada más se ocupa para hacer, para el vidrio, para manejar el vidrio, y eso creo que nada más había una industria en Monterrey. Ahora se maneja mucho esta sustancia y ahorita está mal. Lo voy a mencionar. Esto no vale. Este compuesto, seguramente ustedes han hablado de él por la pandemia. Es el dióxido de cloro. Este dióxido de cloro, muchísima gente, por barato,
lo estaba usando para el control del COVID o para prevenir el COVID. Esta sustancia es tóxica. Ups, ¿me siguen viendo? Porque ya me sacó. ¿Me siguen viendo? Sí, allá. Sí, profe. Entonces, esta sustancia, no recuerdo cuál es la sustancia que administran. Algunos, sobre todo, algunos, pues no son médicos, son como chamanes o supuestamente personas que se dedican a la medicina tradicional sin conocimiento. Administran una sustancia y el organismo o la preparación previa antes de ingerirla se transforma en esto, en nuestro organismo. Aquí se libera oxígeno, que es lo que hace falta cuando tenemos COVID, recuerden. Pero quedan los cloros y los cloros se pegan a proteínas, ácidos nucleicos, matan todo, microorganismos, pero también matan nuestras células. Entonces, no se debe de administrar. Por favor, no lo administren. Hay otros medicamentos que no son caros y no usar esto. Está bueno que lo estemos mencionando aquí. Bueno, me voy a salir de pantalla. No sé si ya dejé de compartir. Aquí está la práctica. Me voy a salir también. Voy a regresar porque no supe cómo quitar. Bueno, perfecto. Son las 10. Tenemos tiempo. Muy bien lo que manejan sus compañeros en el manejo de residuos. Esto quiere decir que cuando nosotros entramos al laboratorio tenemos que ir, yo le pido a mis alumnos bata forzosa. No podemos usar guantes porque a veces usamos disolventes y esos plásticos se disuelven y se nos quedan pegados, ¿sí? Es imposible darles lentes de contacto. Además, en licenciatura no manejan disolventes casi, entonces no hay problema. Ya hablamos de los halogenados. Fíjense, la industria papelera es una de las industrias que más contamina porque para el proceso de la celulosa y formar el papel usan mucha sosa, mucha lejía, muchos hidróxidos y esos vierten los residuos al agua. Entonces cambian el pH del agua y muere toda la flora y fauna. Entonces, fíjense lo que hacen. En lo que se refiere al manejo de esas sustancias para cromatografía, que es un polvo, efectivamente, nosotros no lo podemos tirar en el laboratorio y lo usamos mucho. Entonces, por ejemplo, Fitotecnia contrata a una empresa casi anualmente para que todos los laboratorios recolecten o aportemos todos los residuos químicos que no se pueden tirar a la tarja, que no tienen otro uso y que no los podemos extinguir. Parece ser que unas empresas, hay una en México y otra en Monterrey también. Hay un organismo que se llama la Profepa, que es la Procuraduría de Protección Federal del Ambiente. Ella se encarga, pues como Procuraduría, de sancionar el mal manejo de estos residuos. Y aquí los compañeros se quedaron cortos porque también hay sustancias radioactivas que son súper tóxicas y cancerígenas. Eso de que se refiere a no usar lentes de contacto cuando se usan disolventes, creo que fue Yulicen, me hizo recordar lo que a mí me sucedió en mi tesis de maestría. Yo usaba lentes de contacto, usé muchos disolventes y mis ojos quedaron, bueno, con decirles que cuando llegué de la UNAM a mi casa aquí en Texcoco, me tuvieron que llevar al otro día al Hospital de la Luz porque estaban ulcerados mis ojos. De ahí ya no pude usar lentes de contacto. Entonces, fíjense, siendo químicos ahí en el laboratorio de la UNAM, en productos naturales, a mí me pasó eso. Entonces, ahí aprendí en carne propia a tener mucho respeto con los disolventes. En fitoquímica, que es en mi laboratorio, usamos muchos disolventes y precisamente hace 15 días estuvimos viendo que funcionara el extractor. Pero el mismo manejo que se tiene con esas sustancias que son muy volátiles, que dañan la piel, hay otros que son cancerígenos, como el benceno, y están en el ambiente cuando destapamos.
¿sí? El hecho, como les comenté el otro día, de destapar un herbicida que compré para hoja ancha aquí en Agroquímicos, lo volátil de la sustancia fue terrible. Entonces, hay que tener cuidado cuando usamos estas sustancias, aunque se expendan o estén en el mercado. Y ustedes van a estar en contacto con ellos. Todas las sustancias hay que respetarlas. Y finalmente, para terminar, reitero, nunca mezclar agua con ácido en orden diferente. Recuerden que yo les dije, si ustedes van a mezclar ácido con agua, que porque tienen que desinfectar, que porque tienen que lavar, que porque tienen que cambiar el pH, etcétera, lo primero que tiene que hacerse es tener el recipiente con agua, el volumen adecuado para esa concentración que van a preparar, agregar gota a gota el ácido, porque así van a poder controlar la reacción. ¿Por qué? Porque se calienta el recipiente, es una reacción que desprende calor, se puede quebrar, se pueden salpicar y pueden tener quemaduras. Y esas quemaduras quedan cicatrices como si fueran de una cortada, de una operación, gruesas, ¿sí? Una gota de ácido, sobre todo sulfúrico, porque veo que los estudiantes primero ponen el ácido y luego le agregan el agua. Ahí no pueden controlar, porque lo que predomina es la cantidad de ácido. Entonces, es un deber, si están llevando bioquímica y en las prácticas se contempla el cuidado y manejo de sustancias químicas, tener cuidado, ¿sí? Por ejemplo, en el laboratorio de fitoquímica no hay mecheros, porque son tantos los disolventes que una chispa puede incendiar, puede haber una explosión y no nada más queda ahí, se quema el laboratorio de Eric Estrada, se queman los laboratorios que están vecinos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo mismo, pues empecemos en casa, lo mismo el gas doméstico, ¿sí? No sé si se enteraron en las noticias que ahora con los paros de los gaseros en México y en el Estado de México, como no les hacían caso a los gaseros, un hombre bien irresponsable que le abre la llave del gas de la pipa por segundos, pero que empieza a salir el gas. Imagínense qué hubiera pasado con un celular ahí, con una chispa, qué hubiera pasado con alguien que estuviera fumando. Explota la pipa y cuánta gente hubiera muerto, cuántos edificios o casas. Entonces, bueno, está detenido, pero ¿cómo es posible que una persona que vende gas no sepa esas medidas primarias de seguridad? Entonces, es muy importante esta práctica para ustedes porque van a tener que hacer una tesis. Van a tener que preparar, aunque sea en campo, soluciones, no sé, plaguicidas, fertilizantes, van a tener que manejar sustancias químicas. Son 17, le vamos a dar la oportunidad a que sus compañeros ahora nos presenten el reporte, pero antes quiero decir, el papá de mi hijo trabaja en la Profepa. No está para presumirlo, pero es la persona, es el técnico más importante de ahí por el manejo de residuos peligrosos. Él comentaba que a cada rato secuestraban pipas los del narcotráfico. ¿Para qué? Para extraer de los vegetales los narcóticos. ¿Cómo los distinguían? Por ese pictograma que traen las pipas. Entonces, traen su código, traen su cuadro, su pictograma con los números, y el número representa una sustancia, no dice qué sustancia es. Entonces, vean la importancia, sean observadores cuando salgan y vean una pipa que transporta líquidos, no es agua. Puede ser gas o pueden ser diferentes disolventes. Y eso puede ser un peligro, así es que alejarse cuando hay pipas. ¿Sí me explico? Bueno, ya son 18, ya basta de rollo. Hoy fue puro rollo de la maestra, puro protagonismo. Vamos a seguir escuchando a los compañeros. Con su reporte. Cierro mi micrófono. Sí, profesora, ahorita presentamos. Correcto, correcto. Esperamos, sirve que descansamos un rato de la maestra. Las sustancias radiactivas también son peligrosísimas.
pueden generar cáncer. Recuerden, ¿cuántos niños ha habido con cáncer cuando fue en Chernobyl por la radiación de la planta nucleoeléctrica? Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los químicos. Bueno, ya estamos viendo la práctica de sus compañeros. Voy a cerrar el micrófono. Bueno, compañeros, después de escuchar una pequeña explicación acerca de lo que fue ante nada este reporte, que son medidas de seguridad en el laboratorio y manejo de residuos, ahora les vamos a presentar el trabajo escrito, el cual nos guiamos de la revista Horticultura Chapingo en el aspecto de la estructura. Y algunas cosas van a ver que pues ya la mencionamos en la exposición, entonces pues ahí la vamos a ir omitiendo. Bueno, empecemos por la parte del resumen, donde aquí tratamos de incluir un poco acerca de lo que tratamos de explicar y el objetivo que se lleva, que son pues donde se discute acerca del uso y el manejo de los materiales, los residuos y el equipo de laboratorio más frecuente usados. Y también, pues, cuál fue la conclusión a la cual llegamos, en el cual nos permite que, pues vaya, que todos conozcamos las medidas de prevención y todo eso que al final mis compañeros van a tratar, y las palabras claves que tocamos nosotros fueron las explosividades, precauciones y en el laboratorio y los residuos. Bueno, ahora bien, en el caso de lo que es parte de la introducción, nosotros sabemos que estas medidas de seguridad del laboratorio pues, nos van a permitir hacer un buen trabajo, ¿no? Y sobre todo un adecuado manejo de residuos pues es una prevención de accidentes. Estas medidas de seguridad en el laboratorio permiten desarrollar prácticas de investigación, evitando una serie de riesgos y consecuencias que estén relacionados prácticamente con el manejo de las sustancias y sobre todo las instalaciones que estemos manejando, así como también los instrumentos que se empleen en el experimento. Los productos que se lleguen a manipular o acciones deben tener ciertos requerimientos y esos requerimientos nos vamos a basar mediante los pictogramas de acuerdo para identificar a qué sustancias nos estamos enfrentando, ¿no? Los estudiantes prácticamente deben conocer estas medidas para evitar accidentes y sobre todo exponerse a riesgos, ¿no? También aquí en lo que es parte de la asignatura de bioquímica vegetal, se manejan sustancias que pueden ser peligrosas si se desconocen. Por eso es muy importante que estas medidas de seguridad en el equipo de laboratorio sepamos prácticamente cómo manejarlas, ¿no? Para evitar perjuicios y por medio de los accidentes. Recordemos que la mayoría de los accidentes que ocurren en un laboratorio se deben siempre pues, por causa de errores de nosotros mismos, por desconocer la sustancia, por inexperiencia, por una distracción o por un descuido. Por ello es muy importante tomar estas medidas de seguridad para prevenir accidentes a la salud, ¿no? Y también considerando también el ambiente ecológico. Uno de los puntos importantes es que un residuo del laboratorio pues prácticamente es una sustancia, un preparado, que presenta características de toxicidad y peligrosidad. Su identificación, así como almacenamiento, pues constituye un mejor manejo de añadiendo lo que es identificando su riesgo que puede presentar tanto en la actividad de laboratorio. Es por ello que las prácticas de laboratorio es muy importante hacer después de terminar todo el trabajo, después de haber obtenido los residuos, pues tener en consideración esas medidas para manejo de dichos residuos, de dichas sustancias, tanto en grados de toxicidad y peligrosidad. Por ello es muy indispensable conocer prevenciones en cuanto a la disposición de residuos y por tanto también las medidas de las normas de seguridad de manejo de residuos en los trabajos de México, ¿no? Aquí en la nacionalidad. Esta práctica se realizó prácticamente pues, para conocer las medidas de seguridad en el laboratorio, el manejo de residuos, considerando un papel importante en el momento de elaborar en alguna actividad dentro del mismo.
Son reglas que debemos optar de inicio hasta finalizar el trabajo del experimental, no nada más acabando el experimento, pues ya se queda ahí, ¿no? Se tiene que todavía hacer una limpieza de los instrumentos que se utilizaron y pues por ende el manejo del residuo que haya generado el experimento. Por eso es muy importante desechar adecuadamente residuos que se generen. Estos residuos son altamente peligrosos, eso siempre debemos tomarlos en consideración y sobre todo tienen un impacto muy peligroso al humano y al medio ecológico. Por eso es importante comprender si se desconoce algo que nosotros no tengamos en claro qué es lo que vamos a hacer, pues preguntarle al encargado, al profesor del laboratorio, ¿no? Pues para evitar prácticamente todos los accidentes que pudiesen ocasionarnos y poner en riesgo parte de nuestra vida. Estas medidas también tienen lo que es manejo de recipientes que se pueden llegar a utilizar y sobre todo los residuos que se generan, como ya se los he comentado, que pueden ser residuos acuosos, orgánicos, halogenados y en fases estacionarias cromatográficas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue discutir el uso y el manejo de material de reactivos y equipo de laboratorio que más frecuentemente se usa en estas instalaciones, ¿no? Como ya mencionó el compañero, en un laboratorio se manejan residuos o sustancias que pueden ser tóxicas, por tanto debemos de usar materiales que permitan que, bueno, para proteger nuestra integridad física. Cabe aclarar que la compañera ya ya explicó los materiales que se deben de utilizar. De todos modos los voy a mencionar porque son de gran importancia. Al ingresar al laboratorio debemos de utilizar una bata de algodón y debe de estar abotonada con el fin de proteger nuestra ropa, pero también nuestra piel en caso de derramarse alguna sustancia. También debemos, bueno, ya lo mencionó la profesora, que muchas veces no debemos de usar guantes porque se adhieren a la piel, pero también cuando se manejan materiales corrosivos y tóxicos se pueden utilizar. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que no debemos de utilizar lentes de contacto cuando se trabaje en el laboratorio. Tampoco, y siempre debemos de lavarnos las manos y los brazos con jabón al salir del laboratorio para evitar que se nos quede algún resto de sustancia. Tampoco debemos de fumar ni de ingerir alimentos cuando estamos trabajando, así como tampoco debemos de utilizar material laboratorio que esté roto. Tampoco debemos de hacer experimentos que no nos hayan autorizado el supervisor del área. Y antes de encender un mechero debemos asegurarnos que no haya vapores cerca o líquidos inflamables, perdón. Tampoco debemos de utilizar teléfonos celulares. En caso de que ocurra un incendio, todos los laboratorios deben de contar con un extinguidor de fuego, y en caso de que ocurra un accidente o una intoxicación, se debe de contar también con un botiquín de primeros auxilios, con componentes básicos como tijeras, una pinza fina, gasas, vendas, esparadrapo, jabón, desinfectante, agua oxigenada, alcohol, termómetro, guantes esterilizados, algodón, entre muchos otros. Para el manejo de residuos ya lo comenté en nuestra presentación y les di unas alternativas que debemos de utilizar en caso de utilizar residuos. Bueno, una vez realizada la práctica, podemos conocer partes claves del laboratorio, como lo son salidas de emergencia en caso de algún incidente, como ya mencionó mi compañera, así como también la ubicación de extinguidores, el almacén de materiales a usar en las prácticas y los instrumentos de limpieza, así también como los cuidados que debemos tener desde el momento en que ingresamos al laboratorio y hasta el salir de él para evitar accidentes y sobre todo tener buenos resultados por parte del desarrollo de nuestra práctica. También podemos identificar la naturaleza de los residuos y la clasificación de los mismos para de esta manera usarlos de manera adecuada y desechar también cada uno de ellos de la manera que les corresponde. También conocer los efectos que tienen sus niveles de peligrosidad, los cuales se muestran en los símbolos
los pictogramas, perdón, que a continuación les voy a mencionar otra vez brevemente. En cuanto a los combustibles, son gases sólidos que pueden provocar o agravar un incendio o una explosión en presencia de productos combustibles y estos son los productos comburentes. En cuanto a los explosivos, como su nombre lo indica, explotan al contacto con una llama o chispa, electricidad estática, bajo efecto del calor, choques o fricción. Los fácilmente inflamables son sustancias y preparaciones líquidas que tienen un punto de ebullición muy bajo. Los extremadamente inflamables son sustancias y preparaciones líquidas que tienen un punto de incendio muy bajo y un punto bajo también de ebullición, incluyendo sustancias gaseosas que son inflamables cuando tienen contacto con el aire. Las sustancias corrosivas pueden causar daños irreversibles a la piel o a cualquier extremidad del cuerpo, y las sustancias tóxicas son sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades pueden producir efectos adversos para la salud. Bueno, en cuanto a los reactivos, como ya lo leyó mi compañera, el jabón neutro puede ser nocivo en caso de ingestión. El hidróxido de sodio puede irritar las vías respiratorias y provocar quemaduras, por lo que debemos mantenerlo en un recipiente herméticamente cerrado. El cloruro de sodio provoca deshidratación e hiponatremia. El ácido clorhídrico provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves, así como también puede irritar las vías respiratorias. Y el ácido pícrico, que tiene algo riesgo de explosión y es tóxico por inhalación. Bien, ya para finalizar parte de este trabajo realizado, en conclusión se determinaron las medidas de seguridad y normas que se deben de cumplir para tener un buen cuidado de un laboratorio y el uso de residuos, asimismo, identificar la utilización adecuada e importancia de ser responsables, más que nada, dentro de un laboratorio. Es decir, que los usos y cuidados que debemos de tener cada uno de nosotros para prevenir accidentes graves y sobre todo hacer buenas prácticas con seguridad y buenas medidas de manejo al ingresar a un laboratorio. Y pues ahí podemos ver las bibliografías las cuales nos basamos. Quedamos a su disposición en caso de dudas o preguntas. Y sería todo, compañeros. Muy bien, tenemos ya el tiempo encima, son 10:21. Bueno, los quiero felicitar. Es una buena presentación, un buen reporte. Bueno, sí, gracias. Están contentos porque les fue bien. Bueno, sí, vamos a cambiar la dinámica porque las siguientes van a ser prácticas. Entonces, para el equipo 2, que quede bien claro, van a tener que explicar la práctica del reporte. Muy bonito, ¿no saben? Me encantan sus corazones y sus aplausos. Van a tener que explicar la práctica, como viene en el manual. Yo pasaré la parte práctica y a los 8 días, porque es imposible que la hagan en el mismo tiempo, ¿verdad? A los 8 días van a hacer el reporte. A ver, para concluir, mañana tenemos la presentación del equipo que falta de aminoácidos y proteínas, enzimas, y vamos a hacer un análisis y crítica constructiva de los 3 ponentes para asignar calificación. Quiero agradecerles, reconocer su esfuerzo. Yo sé que no es fácil coordinarse a distancia, pero quiero destacar este tipo de reporte. Podríamos pensar que es una publicación científica, un artículo científico. No veo si son 3 cuartillas. Entonces, es importante que me lo envíen a mi correo electrónico. Lo voy a colocar ahorita en el chat, pero antes de que se vaya el tiempo, quiero decirles lo siguiente. Así, muy bien, ahí está bien la pantalla. Pues sí. No, pues sí, mis alumnos nacieron con computadora. Excelente. Bueno, me voy a atrever a ponerles el 10. Hicieron un buen trabajo, hicieron una buena exposición.
No soy muy afín a que expongan a fragmentos y vuelvan a repetir los expositores. Se los recomiendo para los siguientes, ¿sí? 2 minutos uno, 2 minutos otro, porque fui apuntando en la exposición de aminoácidos los tiempos de cada uno y fue un relajo, porque cada quien era 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos. Entonces, de corridito cada quien. Pero lo que nos compete... Este es un tipo de artículo, vamos a pensar que es un artículo científico que lo vamos a publicar. Y el fondo, el contenido del fondo es el contexto esencial del artículo científico, es decir, el objetivo, la introducción que me justifica el para qué o por qué. En resultados, debieron haber puesto los compañeros resultados y discusión. Ahí es donde se explica esto, el por qué de cada cosa. Sin embargo, este es un artículo de revisión bibliográfica, es un review, como le llamamos nosotros, en donde no hubo un experimento. Los demás reportes sí van a ser unos artículos de no revisión científica, sino de una investigación científica, valga la redundancia. Vean el formato, lo respetaron sus compañeros, seguramente se metieron a revistas, pues no quiero asumir. Lo que no me gustó es que aparece el compañero que no está inscrito, ahí medios paleros, mis alumnos no debieron haber puesto a Méndez porque no hizo nada ni está en el grupo. Entonces ahí pues no le estamos regalando la calificación. El resumen es excelente. Las palabras claves, después de 2 puntos, la primera con mayúscula y las demás con minúscula. Casi por lo general se usan palabras claves compuestas por una sola palabra. La introducción está excelente. El objetivo, si lo pueden agrandar un poco más, porque quiero destacar un error en la bibliografía que ustedes no saben y tengo que hacérselos notar. Si agrandan un poco la pantalla de la primera página, por favor. Muy bien. Aquí donde dice Guardiola, en la primera columna, Guardiola, la primera cita bibliográfica, si avanzan, por favor. Si me permiten ver la parte de abajo del reporte, o sea, de esa cuartilla, de esa página. Más, poquito, viene, un poquito más. Chicos, no, o sea, de la primera cuartilla donde está la primera referencia bibliográfica, por favor. Es que esto va a servir de modelo para los siguientes reportes, por eso tengo que hacer hincapié en esto. Aquí dice Guardiola y Abelán Gallardo, ojo. Nada más escriben los primeros apellidos. Si son, Dios mío, si son apellidos españolizados, como los nuestros, que están formados por 2 palabras, se pone así como mi nombre, García-Mateos, ¿sí? Los americanos, los europeos usan un apellido. Segundo, ya no se pone coma después de Gallardo, nada más se pone el año, igual que abajo con Gadea. Si se dan cuenta, en la introducción están permitidas las referencias, en el resumen no. Continuamos con la metodología, más que materiales es metodología. Aquí pues no había, porque es un review, una investigación bibliográfica, no había metodología, pero se pudo haber puesto que se hizo una investigación bibliográfica en las redes sociales, en las fuentes primarias, que son los artículos, y en las secundarias, que son los libros, ¿no? Perfecto. En resultados deben ser resultados y discusión. Ahí reitero, es lo más importante para mí. Es lo que más critican los árbitros para la publicación de un artículo, resultados y discusión. La discusión es la explicación de esos resultados apoyados con otras citas bibliográficas, con otras investigaciones a nivel mundial. Aquí, bueno, un poco despacio, 2, 3 renglones y seguimos con las conclusiones. Resultados, introducción, conclusiones son títulos de segundo orden, no llevan puntos. He visto hasta profesionistas que le ponen punto, no deben llevar punto los títulos. ¿Sí? Más abajo, muy bien los cuadros, así como está aquí, conclusiones sin punto.
Bibliografía también con mayúsculas sin puntos. Son los títulos de segundo orden. El título de primer orden es el título del trabajo. Excelente, los voy a dejar, son 10:28, nos vemos mañana, nos van a sorprender el tercer equipo. Ya los dejo respirar, falta un minuto. Muchas gracias, me quedo con un buen sabor de boca de una buena presentación y trabajo. Que Dios los bendiga, chicos, cuídense mucho. Gracias. Gracias, profesora, hasta luego. Hasta luego, adiós. Adiós. Gracias, profesora, que tenga buen día. Adiós. Profesora. Gracias, profe. Gracias. Me encantaron los corazones. Adiós.